Bien, amados hermanos, quisiera animarles a abrir sus Biblias y hacerlo en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este es una gran carta, un gran libro de las Escrituras, y estoy seguro que es el preferido de muchos aquí presentes. Podemos decir que es un gran tratado bíblico lo que tenemos aquí, donde el apóstol Pablo nos habla acerca del Evangelio, acerca de la obra de Cristo y cómo hemos sido justificados en Él. Y hoy yo quiero compartir con ustedes el capítulo 12, los versos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, queremos rogar tu asistencia en este tiempo. Queremos pedirte que seas tú el que hable a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, y que tu palabra, oh Dios, no caiga en el vacío, sino que tu palabra pueda hacer la obra, Señor, para la cual tú la has enviado. Señor, queremos ser una ofrenda en tu altar, una ofrenda agradable a ti. Por eso te pedimos que tú uses tu palabra para hacer bien a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Le he puesto por título a este mensaje: al amparo de sus misericordias. Al amparo de sus misericordias. En el año 1923, Tomás Cridholm, un humilde ministro del Evangelio, escribiría la letra del himno "Oh tu fidelidad". A poco más de un siglo aún cantamos ese bello poema inspirado por las palabras de Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este hombre, lleno de sueños y de deseos de servir al Señor, había comenzado su ministerio junto a su esposa y 2 hijas. La primera estrofa del poema dice: oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Sin embargo, cuando el autor escribió estas palabras, justo perdía la oportunidad de continuar su ministerio, algo que él amaba, porque serios problemas de salud se lo impidieron. Pero las deudas médicas, la salud quebrantada y las situaciones de escasez y aprieto no nublaron la visión clara que solo los hijos de Dios tienen de las misericordias de nuestro Dios. Este hombre escribió más de 1200 poemas conocidos, y casi al morir en 1960 recordaba que las peores situaciones de su vida fueron solo oportunidades para contemplar las inmensas misericordias de nuestro buen Dios. Así que hoy nosotros, al abordar el tema de las misericordias de Dios, sabemos que no hay circunstancias que se escapen del cuidado y la fidelidad del Dios eterno. Y el apóstol Pablo sabía bien esto, por lo que en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, presenta un cuadro magistral en el cual podemos ver cuán grande y maravillosa
son las misericordias de Dios. El énfasis de estos capítulos no está en nuestra obediencia, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su misericordia. Esto es central porque lo que Dios ha hecho en Cristo por gracia y por misericordia para redimirnos es lo que marca una diferencia en la vida de todo creyente. Por tanto, las misericordias de Dios son las garantías del cristiano. Las misericordias de Dios son las garantías del cristiano. ¿Por qué podemos afirmar que las misericordias de Dios son las garantías del cristiano? Dos cosas yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. La primera, porque las misericordias de Dios son el fundamento de nuestra salvación. El versículo 1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 1 de este capítulo 12 comienza con la locución conjuntiva así que, la cual funciona como un elemento de enlace entre la parte teórica de la carta, es decir, los capítulos del 1 al 11, y la parte práctica de la carta, que vendría siendo los capítulos del 12 al 16, o como otros lo han llamado, la ortodoxia y la ortopraxia de la fe. Pablo quiere enseñarnos que lo que se va a decir a partir del capítulo 12 es consecuencia o resultado de lo expresado en los primeros 11 capítulos. Pablo es sorprendente cuando dice lo siguiente y hace un ruego, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que la apelación de Pablo o la exhortación de Pablo está basada en un ruego, y ese ruego descansa en las misericordias de Dios. Él ruega a los hermanos. Ahora, el término rogar en griego es parakaleo, que significa ir al lado, llamar para ayudar o prestar auxilio. Más tarde adquirió la connotación de exhortar, amonestar y animar. Pablo exhorta a estos creyentes, pero lo hace como un compañero, como un igual a ellos, como alguien que también ha sido alcanzado por las misericordias de Dios. Es decir, Pablo no lo hace como un apóstol, no lo hace como uno superior a ellos, sino que se iguala con ellos, como alguien que también ha experimentado las misericordias de Dios en su vida. Por eso es bueno hacernos la pregunta: ¿sobre qué fundamentos debían dedicar sus vidas al Señor? ¿Sobre qué fundamento estos creyentes debían dedicar sus vidas al Señor? Sobre las misericordias de Dios. Toda nuestra dedicación a Dios tiene que descansar en su obra, tiene que descansar en sus misericordias. Porque como leíamos ahí en Lamentaciones, por su misericordia no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos. Así que nuestras vidas deben estar en pie únicamente por sus misericordias, únicamente por su gracia, que es infinita. Pudiéramos nosotros hablar acerca de este término en la Biblia, el término misericordia, y podemos decir que la palabra misericordia viene del latín y es la unión de dos palabras diferentes. La primera es miser y significa miseria, pobreza, bajeza, y la segunda es cardi, el sufijo cardis o cardía, que significa corazón. Literalmente significa poner el corazón con el que está en la miseria, con el que está abajo, con el que está en el polvo. Así que esa es la idea de la palabra misericordia. En el Antiguo Testamento al menos se usan 3 palabras para hablar de la misericordia, pero la más usada es reamín, que significa vísceras.
En sentido figurado, expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas. Es decir, que esta palabra misericordia, fíjese cómo dice, es un pensamiento íntimo que liga a dos personas, un pensamiento profundo, un pensamiento amoroso. Recuerdo cuando en una ocasión estuve en una conferencia y un conferencista llamado Williamson, una persona mayor pero con mucho conocimiento de las escrituras, él hablaba acerca propiamente de esta palabra misericordia. Y él decía que era como darse un golpe muy fuerte en el hígado. Por eso aquí habla de las vísceras. Es decir, darse un golpe fuerte en el hígado que te deja vacío, que te dobla y que hace que tú pongas tu cabeza en el suelo. Es decir, no permite permanecer indolente a la persona que está ante el polvo. Es decir, que la misericordia de Dios es mostrar atención hacia aquel que está en el polvo. No podemos perder de vista esta idea, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ha mostrado misericordia, se ha inclinado para con aquellos que están en el polvo, que están en la miseria. Y si nosotros leyéramos Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11, ahí también nosotros podemos ver esto de la misericordia. Y ahí se nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose un siervo. Nosotros tenemos que tener ese mismo sentir que había en Cristo Jesús. Es decir, de dejar su gloria, de humillarse, de hacerse hombre para venir a rescatarnos. Eso nos habla de la misericordia de Dios. Eso nos recuerda a las misericordias de Dios. Ese sentir visceral no viene del hombre, viene de Dios. Es algo que viene propiamente de Dios. De hecho, la misericordia es un atributo de Dios. Y es uno de los atributos comunicables porque nosotros podemos expresar también en alguna medida misericordia. Ahora, en nuestro texto es la traducción de un término griego que implica tener compasión, misericordia, piedad hacia los males de otros. Así que la palabra que se emplea aquí en este versículo significa propiamente eso, tener compasión, misericordia, piedad hacia los males de otros. Y eso es propiamente lo que ha hecho Dios con sus elegidos. Ha tenido misericordia de ellos, ha venido en el rescate de ellos. Y la misericordia la podemos ver a la luz de este pasaje en dos sentidos. Con relación a Dios, es mostrar compasión hacia el mal de otro. Es que Dios condesciende, se inclina, muestra interés con el que está en el polvo. Eso es misericordia. Dios condesciende, Dios viene en favor de aquel que está en el polvo. Y ahí estábamos en algún momento también nosotros. El Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios conoce nuestra condición y sin embargo ha mostrado misericordia. Dice, se acuerda de que somos polvo. El hombre no es nada delante de Dios. Por eso si podemos estar en la presencia de Dios, si podemos adorar a Dios, es únicamente por su misericordia. Y David sabía eso, por eso David dice eso. Él conoce nuestra condición. Dios sabe quiénes somos realmente. Nosotros se acuerda de que no somos nada. Somos polvo. En 2 Corintios 1:3 se nos recuerda que Dios es Padre de misericordias. Padre de misericordia. El autor de las misericordias es únicamente Dios. La Biblia también nos dice en el Salmo 52:1, la misericordia de Dios es continua.
Es decir, la misericordia de Dios no cesa, mis amados hermanos. La misericordia de Dios siempre está fluyendo. Nada la puede detener. Nunca se agota. ¡Qué maravilloso! Por eso nosotros debemos bendecir el nombre de Dios, porque su misericordia para con su trato con nosotros, mire, nadie la puede detener, nada la puede impedir. En Lamentaciones 3, 22 al 23 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si podemos estar delante de Dios es únicamente por su misericordia. No hemos sido destruidos por su misericordia, porque nunca, dice, decayeron sus misericordias. Nunca han cesado, nunca han menguado sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así que el hecho de que la misericordia de Dios siempre esté disponible para nosotros, sus hijos, para nosotros, su pueblo, para aquellos que Dios ha elegido, nos habla de la fidelidad de nuestro Dios. Recientemente el pastor Ricardo abordó el tema de los misericordiosos en la serie sobre las bienaventuranzas, y ciertamente, como él dijo, solo los que han experimentado las misericordias de Dios pueden ser verdaderamente misericordiosos. Solo aquellos que han experimentado esa misericordia de Dios pueden ser misericordiosos. La misericordia de Dios nos presenta un dilema que es crucial, y es esa justa tensión entre la justicia y el amor. Como un Dios justo que tiene que castigar el pecado, puede también amar a pecadores. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Y todos sabemos que ese problema ha sido resuelto por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Para decirlo en otras palabras, el pecado nuestro le fue imputado a Cristo, y la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. Y esa es la manera entonces en que nosotros, siendo pecadores, podemos ser perdonados, podemos ser reconciliados con Dios. Todo eso por su gran misericordia, por su gracia, por su gran amor para con nosotros, su pueblo. Con relación a los hombres, esta palabra nos recuerda que deben sentir y exhibir entre sí misericordia. Nosotros estamos llamados a mostrar misericordia, a hacer misericordia los unos con los otros. Si la misericordia de Dios ha llenado nuestras vidas, ha inundado nuestras vidas, hemos experimentado esa misericordia de Dios, entonces también nosotros estamos llamados a ser misericordiosos con otros. La Biblia habla ampliamente de la misericordia. La Biblia habla de la misericordia de Dios sobre sus obras. La Biblia habla de la misericordia de Dios sobre los impíos. La Biblia habla de la misericordia de Dios sobre su pueblo elegido. Y nosotros experimentamos esa misericordia en una forma más especial. Pero nosotros también debemos mostrar misericordia a otros. En Filipenses 2:1, ahí se nos habla de la misericordia. Pero en Colosenses 3:12 dice el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Ese es Filipenses. El de Colosenses dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Dice ahora, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, vestíos como un escogido de Dios. Y una de las cosas que dice de entrañable misericordia. Si tú eres un hijo de Dios, la misericordia de Dios está en ti. Y si tú eres entonces también llamado a mostrar misericordia a otros. Eres llamado a mostrar misericordia. Ese es el vestido del creyente, como dice ahí, vestidos pues como escogidos de Dios. Es decir, que nosotros los cristianos tenemos que diferenciarnos del mundo. En el mundo las personas puede ser que no tengan misericordia unos con otros.
Podemos ver esa falta de misericordia en el mundo, esa falta de justicia, sí. Pero los cristianos no estamos llamados a imitar al mundo. Los cristianos estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Porque eso es lo que nosotros somos, Cristo viviendo en nosotros. Por tanto, no debemos dejarnos arrastrar por el mundo detrás de sus prácticas, sino que nosotros tenemos que hacer misericordia. La Biblia en el Salmo 89 nos dice que debemos cantar de la misericordia de Dios y que debemos hacerlo perpetuamente. Así que estamos llamados, hermanos, a reconocer esa misericordia de Dios con nuestras bocas, pero también a reflejar la misericordia de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios a las que Pablo se refiere en Romanos 12:1? Se habla en este pasaje, como en muchos otros, de las misericordias de Dios, pero se habla en plural. Y esto lo que nos recuerda es las múltiples y continuas manifestaciones de la bondad de Dios. Por eso se habla así en plural, se habla de sus misericordias. Esto incluye todas las verdades doctrinales que tienen que ver con el Evangelio y que Pablo ya ha explicado a lo largo de los primeros 11 capítulos de Romanos. Por traer alguna de esas verdades, la elección soberana de Dios. Ahí en el capítulo 8 podemos encontrar sobre eso. Desde la eternidad Dios tenía un plan para los suyos. Se habla de la justicia por la fe en Romanos 3. Siendo culpable de condenación eterna y ahora por fe en Cristo hemos sido justificados. La expiación sustituta de Cristo en Romanos 5. En el sacrificio de Cristo tus pecados han sido cubiertos. Su efecto anula las consecuencias del pecado, es decir, la condenación que el pecado traía sobre nosotros. El efecto de esa obra de Cristo anula esa condenación. La libertad del pecado en Romanos 6. Eras un esclavo del pecado, ahora has sido libertado para servir a Dios con limpia conciencia. La adopción como hijos, Romanos 8:15. Eras enemigo de Dios, ahora por su misericordia eres su hijo. El llamamiento eficaz. Estando lejos de Dios y perdido, Dios te llamó y te salvó. Romanos 8:30. La seguridad eterna, Romanos 8:38 al 39. Tu destino eterno está completamente asegurado por la obra de Cristo, por la obra del mediador. Y únicamente por esa obra de Cristo puedes tú tener entrada en el reino de Dios y tenerla de una manera segura. La obra del Espíritu, ahí en el capítulo 8 también, versos del 1 al 14, el Espíritu te regenera y continúa perfeccionándote para que puedas reflejar más y más a Cristo. Se nos habla también de la fidelidad de Dios a su pueblo, de los capítulos 9 al 11 de Romanos. Dios siempre cumple su palabra y esto te da seguridad. El hecho de saber que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, trae seguridad a su pueblo. Trae seguridad a su iglesia. Dios no falla, los hombres fallan, los hombres cambian, pero Dios siempre es fiel. Así que las misericordias de Dios son las manifestaciones de su amor pactual. Es la manera de Él responder a la demanda de los pecados de su pueblo. Y todas estas verdades que dije son evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas, que permanecen firmes en el tribunal de Dios. Se trata de Dios, mis hermanos, no de ti. Se trata de Dios, no de ti. Por eso dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que sí podemos estar en la presencia de Dios
es por eso. Si somos herederos de Dios, es por sus misericordias. Es por sus misericordias. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. No depende de tus habilidades. Como dice el texto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso Dios tiene que ser honrado. Dios tiene que ser glorificado. Y en el último versículo del capítulo 11, el verso 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que todo mérito es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Si nosotros podemos estar algún día en la presencia de Dios, y vamos a estar si hemos creído en Cristo, es por Él. Es por Él. Como dice una canción, no es por nuestra habilidad, es por Él, es por su gracia, es por su misericordia, es por su bondad, porque la bondad de Dios es inmensa. Es por eso que el creyente vive para Dios, no para ser aceptado, sino porque ya fue aceptado en Cristo. Por su misericordia nosotros debemos vivir para nuestro Dios. Debemos vivir para dar gloria y honra a nuestro Dios. Por su misericordia. Pero tenemos que conocer sus misericordias. Y los primeros 11 capítulos de Romanos nos hablan de esa gran misericordia para con nosotros. Lo segundo que yo quiero compartir con ustedes es porque las misericordias de Dios son el estándar por el cual vivimos. Primer punto decía, porque las misericordias de Dios son el fundamento de nuestra salvación. Este segundo punto, porque las misericordias de Dios son el estándar por el cual vivimos. Dice el verso 1 nuevamente, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por su misericordia eres llamado a presentar tu cuerpo. Por su misericordia puedes hacer eso. El término presentar en griego es peristemi. Se usa como una palabra técnica para aludir al acto realizado por un sacerdote cuando colocaba una ofrenda sobre el altar. Así que esta es la palabra. Cuando un sacerdote iba a poner una ofrenda sobre el altar, era esta palabra. Significaba presentar algo allí delante de Dios. Y la idea detrás de la palabra es rendir o entregar. Rendir o entregar. Porque solo Dios puede ser adorado. Solo Dios puede ser engrandecido. Por eso toda ofrenda debía ser rendida o entregada a Dios. Y cuando Pablo usa la palabra sacrificio, está apelando al lenguaje del Antiguo Testamento. Para los creyentes judíos y gentiles convertidos, aquel término no era poético ni simbólico. No era algo simbólico lo que él estaba enseñándoles. No, evocaba sangre, altar, dolor, entrega, sustitución y expiación. Sin embargo, Pablo declara algo radical. El sacrificio aceptable ya no es un animal muerto sobre un altar físico. Ahí no está hablando de un animal. Aunque use esa palabra, no está hablando de un animal, sino que está hablando del creyente que debe presentar su cuerpo vivo sobre el altar de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es decir, nosotros estamos llamados a ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. Nosotros sabemos que Cristo ofreció el sacrificio perfecto, completo y definitivo una vez y para siempre. Si leemos Hebreos 10, del verso 10 al 14, ahí se nos habla de eso, de la suficiencia del sacrificio de Cristo para
quitar el pecado, para cubrir el pecado, para perdonar nuestros pecados, para cancelar nuestra deuda. Por lo tanto, lo que ahora Dios pide no es un sacrificio para obtener salvación, porque ya eso fue consumado en la cruz, sino un sacrificio como respuesta de gratitud a la misericordia recibida. La obediencia del creyente no es la causa de la justificación, sino el fruto inevitable de ella. Así que nosotros necesitamos recordar esa verdad, que en Cristo nuestra deuda ha sido pagada, ha sido cancelada. Nosotros no podemos comprar el favor de Dios. Ya Dios obró a nuestro favor, pero sí estamos llamados a presentar nuestra vida, nuestro ser, como un sacrificio vivo delante de Dios. Pablo no dice presentar vuestra alma ni presentar vuestras buenas intenciones, sino dice presentad vuestros cuerpos. Y esto es un mandato. Eso de presentar vuestro cuerpo es un mandato, está en imperativo. Y lo que Pablo está diciendo es que el cristianismo no solo es una fe interior, una fe oculta, es una entrega práctica de toda la vida. No es solo que la gente, muchos dicen que tienen fe, pero esa fe no se ve. Pero en la Biblia nosotros podemos tener fe, pero los efectos de esa fe verdadera en Cristo se van a manifestar. Porque cuando tenemos fe en Cristo, miren, Cristo empieza a vivir en nosotros. Y cada día nosotros debemos reflejar más a Cristo. Así que no es una fe interior de la que estamos hablando, no es algo oculto, sino algo que se ve verdaderamente, que se puede conocer, que se puede ver los efectos de esa obra de Dios en el corazón. Por eso es una entrega práctica de toda tu vida. Ahora, el cuerpo representa todo nuestro ser, mente, voluntad, afectos, palabra, energía, relaciones, acciones, tiempo. Cuando Pablo habla del cuerpo, no está separando, bueno, esta parte sí del cuerpo, quizás algunos no, la parte espiritual. No, espiritualmente yo sirvo, espiritualmente yo creo. No, aquí está incluyendo la totalidad de todo nuestro ser. Todo lo que nosotros somos tiene que ser presentado como un sacrificio vivo delante de Dios. Nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestras relaciones, acciones, nuestros afectos, todo tiene que ser presentado delante de Dios. Por tanto, un sacrificio vivo implica entrega constante, no es algo de un momento. Implica renuncia diaria, no es una experiencia emocional, pasajera. No, es una renuncia diaria. Implica obediencia práctica. No solo algo de palabra, sino algo que se ve realmente en nuestras vidas por esa obra de Dios en nosotros, por esa misericordia de Dios en nuestra vida mostrada a Dios hacia nosotros, nos va a llevar a ofrecernos como un sacrificio vivo, como aquello que realmente honra y glorifica a Dios. Un sacrificio vivo es Cristo viviendo en mí. Es Cristo viviendo en ti. Y lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice Pablo. Vive Cristo en mí. Entonces yo debo mostrar a Cristo. Iglesia, nosotros cada uno debemos mostrar a Cristo. Si tú eres un creyente, si tú has experimentado la misericordia de Dios, si tu vida ha sido invadida por esa misericordia de Dios, entonces
tú debes mostrar a Cristo. Se nos habla también de un sacrificio santo. Ese sacrificio es santo. Ahora el término griego es agios y es la palabra principal en el Nuevo Testamento para describir lo que es santo, lo que es consagrado o apartado para Dios. El término significa algo o alguien separado del uso común para pertenecer exclusivamente a Dios, reflejando su pureza y su carácter. Es decir, hemos sido apartados para Dios del uso vulgar, del uso común, y a la misma vez vamos entonces a reflejar la pureza y el carácter de Dios. Por eso es que en nosotros deben ver a Jesús. Por eso es que Jesús dijo que nosotros éramos la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora, no se trata de perfección moral humana, sino de una relación de pertenencia a Dios que produce una transformación ética. Como ahora nosotros pertenecemos a Dios, entonces el hecho de que Dios esté morando en nuestras vidas, eso va a producir una transformación ética. Pero no estábamos hablando de algo legalista, sino del obrar de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, viviendo en ti, hace que tú seas ese sacrificio vivo, ese sacrificio santo, y que a la misma vez sea agradable a Dios. Por eso se trata de Cristo, no se trata de nosotros, se trata propiamente de Cristo. Y si tú eres un cristiano, de verdad Dios te va a llevar a mostrar a Cristo en todas tus relaciones, en todos los aspectos de tu vida. Si tú eres un cristiano verdadero. Ahora también nos dice un sacrificio agradable a Dios. No toda ofrenda religiosa agrada a Dios. No todo sacrificio religioso agrada a Dios. Caín ofreció una ofrenda, pero fue rechazada. Génesis 4, 5. Sencillamente porque no cumplía los parámetros de Dios. Sencillamente porque la ofrenda no requería las condiciones. Dios le había dado un ejemplo y a Adán y a Eva los había cubierto con pieles de animales. Había hecho un sacrificio. Y eso es la ofrenda, un sacrificio que apuntaba a una obra mayor, al sacrificio de Cristo. El sacrificio, la ofrenda de Caín era de otra índole. No fue aceptada. Además, no tenía tampoco la disposición que debía haber para ofrecer esa ofrenda. Por ejemplo, cuando leemos de la ofrenda de Abel, que fue la que Dios reconoció, él trajo de lo mejor de sus ovejas y lo puso allí delante de Dios. Pero en Hebreos se nos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Entonces, no toda ofrenda realmente agrada a Dios. Hay ofrendas que van a ser rechazadas por Dios. Por ejemplo, Israel levantaba incienso, sacrificio, pero Dios aborrecía su culto porque era vacío. Si nosotros leemos Isaías capítulo 1, verso 11 al 15, el tiempo no nos da para leerlo. Ahí nosotros aprendemos de eso. Y finalmente en el verso 15 Dios le dice, sus manos están manchadas de sangre. Están manchadas de pecado. Era algo ritualista lo que ellos ofrecían. No era realmente lo que Dios quería. Dios quería una adoración verdadera. Dios quería una entrega genuina. Pero no era lo que ellos estaban ofreciendo. Ese tipo de ofrenda o de sacrificio siempre va a ser rechazado por Dios. Las Escrituras claras, solo es agradable a Dios aquello que fluye de una fe salvadora y de un corazón transformado. Como dice la Biblia en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios.
nuestro sacrificio es acepto, no por su perfección moral, sino porque está unido a la persona de Cristo. Está unido a la persona de Cristo, porque nosotros estamos unidos a Cristo. Y por eso nuestro sacrificio, nuestra ofrenda pueden ser realmente recibidas por nuestra unión con Cristo. Ahora, si usted no está en Cristo, si usted no está unido a Cristo, usted puede hacer lo que usted quiera. Que eso no adora realmente a Dios. Surge del perdón ya concedido. Esa adoración, esa ofrenda hacia Dios surge de un corazón perdonado, de un corazón que está bien con Dios. Brota de la gratitud y de las misericordias de Dios. Por eso puede ser aceptado. En Cristo nosotros somos hechos aceptos en el amado. Dice Efesios 1:6. Por eso nuestras vidas imperfectas, cuando son ofrecidas con sinceridad y fe, son recibidas como aroma grata delante del trono de Dios. Aunque nuestras vidas no son perfectas, pero si son ofrecidas con sinceridad y en fe genuina, son recibidas como un aroma delante de Dios. Dice 2 Corintios, el capítulo 2, versos 15 y 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice que somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Los que se salvan huelen a Cristo. ¿Cuál es tu aroma, mi hermano? ¿Cuál es el aroma que tú llevas encima? ¿Cuál es la aroma que cuando tú pasas por un lugar, cuando tú estás en un lugar, tú dejas allí? ¿Cuál es el aroma? ¿Es Cristo? ¿O es un aroma semejante a la de aquellos que no tienen a Cristo? Hay personas que a veces son cristianos las 2 o 3 horas que estamos aquí reunidos como iglesia, pero que cuando salen ya se quitan el traje de creyente y viven como los otros hombres. El verdadero cristianismo no es así. ¿Cuál es el olor que tú esparces? ¿Hueles tú a Cristo? ¿Ese es tu aroma? Por ejemplo, si usted anda con un fumador, ¿cuál es su aroma? Cigarro. Peste a cigarro. Si fuma tabaco, peor todavía. Peste a tabaco. Si le gustan los licores, peste a alcohol. Y así, ¿cuál es el olor que nosotros realmente esparcimos? ¿Mostramos realmente nosotros a Cristo? Dice que los redimidos, dice, dan olor de vida para vida. Muestran la vida que tienen en Cristo. El verdadero culto racional, Pablo dice, procede ahora a afirmar que esta entrega total constituye nuestro culto racional. Es decir, el que presentemos todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todo lo que es nuestra vida, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que nosotros le podemos ofrecer al Señor. La palabra griega que se traduce como racional implica algo lógico, razonable, coherente. La verdadera adoración entonces es la que brota del pensamiento iluminado por la verdad e inundado por la misericordia de Dios. Por tanto, nuestro culto racional consiste en presentarle todo lo que somos y todo lo que tenemos a Dios. Ese es nuestro culto racional. Pero para ofrecer un culto racional no puedes apartarte del concepto de que tú eres polvo, de que solo tú puedes estar delante de Dios por su maravillosa gracia y por su inmensa
misericordias. Tus comienzos en la fe parten de que tú eres polvo y Dios tuvo de ti misericordia cuando estabas muerto. Ahora, al adorar, tienes que saber que todo lo que traes es recibido de Dios. No es nada propio, no hay razón en ti para gloriarte. La gloria es toda para Dios. Así que el culto no se limita a cantar, a orar, a asistir a la iglesia. Eso es parte del culto. Y Dios nos ha convocado para que el primer día de la semana nosotros hagamos eso. Pero la adoración va más allá. El auténtico culto es la esposa que se sujeta a su esposo. Es la esposa que es fiel en su matrimonio. Es el trabajador honesto en su empleo, que hace las cosas bien en su trabajo. Y que aunque está trabajando para una compañía, lo hace como si fuera para Dios. Porque finalmente es a Dios a quien nosotros servimos. El padre que lidera su hogar en santidad. El padre que es fiel también a su esposa. Que la ama y que la cuida. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es parte de la adoración que nosotros debemos brindar a Dios. No 2 o 3 horas o 4 el primer día de la semana. No, eso es necesario. Pero todos los días nosotros estamos adorando. Nosotros debemos adorar a Dios. El creyente que renuncia al pecado por amor a Cristo. Eso es parte de nuestro culto racional. Así que el culto racional es una vida que responde correctamente a la gracia soberana recibida, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros somos de Él. Estamos aquí por Él, en el mundo y aquí, en esta iglesia, por Él. Somos parte de su pueblo por Él. Pero también no olvidemos, somos para Él. Nosotros le pertenecemos al Señor. Dice que hemos sido comprados por precio. Por tanto, tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Una de las 5 solas de la Reforma es solo a Dios la gloria. Y son 3 palabras que nosotros la podemos decir muy fácilmente. Pero nosotros debemos vivir esas realidades que encierran esas 3 palabras. En todas las cosas nosotros debemos dar gloria a Dios. No existe una separación bíblica entre lo espiritual y lo secular. Porque hay algunos que quieren hacer eso. Separar lo espiritual, bueno, cuando yo estoy en la iglesia, todo está bien. Pero ya después, cuando yo estoy ya en el mundo secular, las cosas no tienen nada que ver con lo que se habla en la iglesia, con lo que hemos aprendido de las Escrituras. No, tú sigues siendo el mismo creyente. Tú eres sal de la tierra y luz del mundo. Por eso dice 1 Corintios 10:31, ya sea que bebamos o que comamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Es decir, actos insignificantes como comer o tomar un vaso de agua deben ser hechos para la gloria de Dios. ¿Eso qué no quiere decir, hermano? Que todo lo que tiene que ver con nuestras vidas debe llevar ese sentir de honrar y glorificar a Dios. Y si nosotros fuéramos a Colosenses 3, 23 y 24, allí también se nos habla de eso. Dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servir. Entonces, todo lo que yo haga es todo. Dice que debemos hacerlo para la gloria de Dios. El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios no es una experiencia mística ni un voto excepcional, es la vida cotidiana del creyente que ha sido alcanzado por las misericordias de Dios. Si hemos sido alcanzados por las misericordias de Dios, entonces debemos vivir también para Dios. Por su misericordia, esta nueva vida tiene nuevos estándares
Y dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que después de llamar a una entrega total del cuerpo como un sacrificio vivo, ahí en el verso 1, Pablo ahora va a la raíz de toda obediencia cristiana, la mente. La mente, dice, porque nunca viviremos una vida realmente consagrada a Dios si primero no somos transformados en la manera de pensar. Es decir, nuestra manera de pensar, si nosotros estamos en Cristo, cambia. Si usted no ha cambiado su manera de pensar, si esa manera de pensar no se ha ido transformando según lo que Dios dice en su palabra, entonces usted tiene que examinarse a ver si usted está en la fe. Porque la Biblia dice que nosotros, sus hijos, tenemos la mente de Cristo. Es decir, que nosotros vamos a las Escrituras para hacer lo que Cristo dice. Tenemos su mente. Ese es nuestro anhelo, hacer lo que Él ha enseñado. Ahora aquí nosotros encontramos un mandamiento negativo. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Esta palabra, la idea que tiene es que no podemos tomar la forma exterior, amoldarse al patrón. Eso es lo que habla esta palabra. Habla de amoldarse a un patrón. Y Pablo está diciendo, no se dejen moldear por el sistema de valores, de pensamientos y de deseos de este mundo. No podemos moldearnos al mundo. El mundo trata continuamente de meternos en su molde. La presión del mundo sobre los creyentes es grande para arrastrarnos hacia ellos, hacia el molde que ellos tienen. Pero los cristianos no podemos ceder. No podemos dejarnos moldear por el mundo. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí cuando dice, no os conforméis a este siglo. El término siglo en hebreo es aión. No es un tiempo cronológico, sino el orden moral del mundo dominado por el pecado. Es a eso a lo que se está refiriendo. Tiene que ver con la filosofía sin Dios, su religión, su diversión, su relativismo moral, su exaltación del yo, su amor a lo visible y a lo pasajero. Eso es el mundo y pudiéramos dar más descripciones. Por ejemplo, si nosotros vamos allí a Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15, se nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. No améis al mundo. Nosotros no podemos conformarnos a este mundo. Entendemos que el corazón de aquellos que no están en Cristo aman este sistema. Aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que no han sido alcanzados realmente por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, aman el sistema del mundo. Se desviven por ese sistema. Pero Pablo no le está ahí hablando propiamente a ellos. Pablo le está hablando a hermanos. Pablo le está hablando a cristianos que deben resistir continuamente la presión del molde cultural que el mundo quiere imponer sobre ellos. Entonces nosotros estamos llamados a resistir. Estamos llamados a resistir en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, donde quiera que nos encontremos, vamos a encontrar presión. Y esa presión que nos quiere arrastrar a que adoptemos su forma, su molde. Pero nosotros ya tenemos un molde y nuestro molde es Cristo. Y eso es lo que nosotros entonces tenemos que reflejar. No conformarse no quiere decir aislarse del mundo físico. Hay algunos que quizás para
poder practicar estas verdades, se han aislado y se han ido a las montañas, a los monasterios. Pero no se trata de eso. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos llamados a vivir en este mundo, pero estamos llamados a vivir resistiendo espiritualmente a este mundo. No pensar como el mundo piensa, no valorar las cosas como el mundo las valora, no desear lo que el mundo desea. A eso es que estamos llamados. Como dice Pablo ahí en Gálatas 2:20, y ahorita ya lo decíamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros hemos muerto, al pecado hemos muerto, a este mundo. Con Cristo, dice, estamos juntamente crucificados. Él es el que vive en nosotros. Y lo que yo vivo ahora en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, el cual me ha mostrado gracia, me ha mostrado misericordia. Entonces, yo debo vivir para Él. Ahora también aquí tenemos un mandato positivo. Dice, sed transformados. Sed transformados. Este término griego se traduce al español metamorfosis. Y es la palabra transformados que aparece en nuestra Biblia. Y significa un cambio profundo, interno, permanente, no cosmético. Es decir, no es algo externo. No es algo de apariencia. Es un verdadero cambio profundo. Es un cambio del corazón lo que está hablando aquí. Esa transformación es propiamente un cambio de corazón. Es la misma palabra usada para describir la transfiguración de Cristo. Ahí cuando Jesús se transfiguró y los que estaban allí pudieron ver su gloria. Y el crecimiento del creyente a la imagen del Señor, ahí cuando nosotros pudiéramos leer 2 de Corintios 3:18, vamos a leerlo. Ahí habla de contemplar al Señor y ser transformados de gloria en gloria. Dice el pasaje, 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros estamos llamados a conocer y a conocer más a Cristo, porque el hecho de que nuestra mente sea cambiada es lo que va a obrar esa transformación cada vez mayor en nosotros. Aquí que nosotros podemos ver eso. Ahora, aquí también hay una tensión en las Escrituras. Dios es el que produce la transformación, dice Filipenses 2:13. Ahí habla de que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, es Dios obrando una vez más en nuestra vida. Pero esto no quiere decir, hermano, que el creyente no sea responsable. El creyente es responsable y por tanto llamado a responder activamente al llamado de Dios. Así que, por un lado, nosotros sabemos que Dios está obrando. Nos está guiando a obedecerle. Nos está guiando a que nosotros nos conformemos a su imagen. Pero nosotros estamos llamados también a usar todas aquellas cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Tenemos que usar su palabra. Tenemos que congregarnos para poder honrar a Dios y poder ser edificados en nuestras vidas por medio también de su palabra. Entonces, hay también una responsabilidad en nosotros. Esa no es una autoayuda de lo que estamos hablando, no es una autoayuda espiritual, sino una obra del Espíritu Santo por medio de la palabra. Dios obra por medio de su Espíritu en nosotros, pero lo hace a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros cada día queramos conocer más a Dios a través de su palabra. El apóstol Pablo
nos dice cuál es el medio de la transformación, la renovación del entendimiento. La mente es el campo de batalla del creyente. Pablo afirma que la verdadera transformación ocurre cuando el Espíritu cambia nuestra forma de pensar mediante la verdad revelada. Es decir, que por medio de la palabra Dios va a cambiar nuestra mente cada vez más. Y esto nos lleva a tener un conocimiento correcto de Dios y también de nosotros mismos. Una mente sin renovación lo que produce es legalismo, libertinaje, vida religiosa sin poder. Eso es lo que produce. Ahora, una mente renovada produce otra cosa, produce una obediencia gozosa, discernimiento espiritual, crecimiento real en santidad. Todo porque nuestra mente ha sido cambiada. Así que el propósito de la mente renovada es conocer y vivir en la voluntad de Dios. Ese es el propósito de una mente renovada. Y ahí se nos habla de poder comprobar lo que es bueno. Dice la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Ahora, solo el creyente con una mente renovada puede aprobar lo que Dios aprueba. Si su mente ha sido renovada, usted puede estar en sintonía con lo que Dios dice en su palabra. Y usted también puede decir no a lo que Dios dice que no, a lo que Dios rechaza. ¿Por qué? Porque su mente está siendo renovada por la palabra de Dios. Usted quiere hacer lo que Dios dice. Y usted desea también hacer lo que Dios quiere. Eso nos habla de una mente renovada. La renovación de la mente no es teórica. Pablo lo despliega inmediatamente en acciones visibles en todo este capítulo. Y ya estamos concluyendo. Es decir, ahora después del verso 2, el apóstol Pablo va a ver cómo esta misericordia por la cual nosotros tenemos vida y esta misericordia que es el estándar del creyente para vivir, se muestra en toda nuestra existencia, en todo lo que tiene que ver con nosotros. Así que la renovación de la mente no es teoría, es algo que realmente Dios hace en nosotros. Lo hace por medio de su Espíritu, como dijimos, y a través de su palabra. Dice el verso 3, una mente renovada produce humildad. No tengáis más alto concepto de vosotros que el que debéis tener. Si su mente es cambiada por Dios, entonces usted va a ser humilde. Usted va a tener un concepto diferente de usted. No va a tener un alto concepto de sí mismo. Esto no es otra cosa que recordarte que tú siempre fuiste polvo. La mente conformada al mundo exalta el yo. La mente renovada exalta la gracia soberana de Dios. Exalta las misericordias de Dios. El creyente con una mente renovada sirve en la iglesia, haciendo un uso fiel y diligente de los dones espirituales, verso 4 al 8. Es decir, aquel creyente que su mente ha sido cambiada, no es un creyente de banco, no es un espectador, sino que es alguien que se dispone a servir al Señor. Es alguien que quiere dejarse usar por Dios, que quiere servir al Señor en el área que haga falta y también según los dones que Dios le ha dado. Cuando la mente está renovada, nos transformamos de espectadores en servidores. Nos convertimos, dejamos de ser cristianos de banco para ser cristianos que sirven a otros. El creyente con una mente renovada ama sinceramente. Dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento. Es decir, hay un verdadero amor. Fluye un verdadero amor de ese creyente. No un amor superficial ni emocionalismo religioso, sino amor sacrificial y bíblico. Por eso dice Pedro, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, que va a haber un ferviente amor cuando nuestra mente es renovada. Y pudiéramos citar Efesios 4, 15 al 16. De ahí decimos solo una expresión, dice, siguiendo la verdad en amor. El creyente con una mente renovada responde con gracia al mal. Dice el verso 14, bendecid a los que os persiguen. El que tiene una mente renovada va a pensar así de los que le persiguen.
No paguéis a nadie mal por mal. Es decir, no se va a querer vengar, como dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Versos 19 y 20. Es decir, el que tiene una mente renovada ante las diferentes situaciones de la vida, va a pensar también de manera diferente, va a enfrentar las situaciones bíblicamente, va a extraer principios bíblicos para poder enfrentar cada situación. La mente del mundo reacciona con venganza, la mente renovada responde como Cristo. Y muchos dicen, sí, pero Cristo era Dios. Sí, pero Esteban no era Dios. Esteban era un mortal igual que usted y que yo. Y yo cuando leo esas palabras de Esteban ahí, en Hechos 7, 58 al 60, quedo impactado. Solo la última parte de esos versos. Dice que, puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo cuando leo eso recuerdo las palabras de Cristo en la cruz. Fueron muy similares, es la misma idea. Nosotros podemos hacer eso si nuestra mente es renovada y si nosotros vivimos en el poder de la misericordia y de la gracia de Dios. El creyente con una mente renovada vive para la gloria de Dios. Si es posible estar en paz con todo, dice el verso 18. Es decir, busca la paz con todo. Es un pacificador. El creyente que tiene una mente renovada va a buscar solucionar los problemas que se van a dar en medio nuestro. Pero como tiene una mente renovada, como tiene la mente de Cristo, como tiene el sentir de Cristo, como Cristo está viviendo en él y no olvida sus grandes misericordias, va a buscar la reconciliación. La vida cristiana no consiste en aparentar, por eso no comienza en el exterior, sino en el interior, en el entendimiento regenerado. Así que en las misericordias de Dios renunciamos al molde de este mundo y seguimos siendo transformados por la renovación diaria del pensamiento, porque una mente cautiva por la palabra produce una vida conforme a la gloria de Dios. Y termino con esta expresión. Las garantías del cristiano son las misericordias de Dios. Las garantías del cristiano son las misericordias de Dios. Esas son nuestras garantías, hermanos, para estar delante de Dios, para vivir delante de Dios. Esas son las garantías. Oremos. Padre, bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a hacer ese sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, que es la verdadera adoración que tú esperas de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que cada vez nuestra mente pueda ser transformada más y más y más. Y nuestro pensar, oh Dios, pueda ser similar al pensar tuyo en todas las áreas de nuestras vidas. Perdona, Señor, cuando te hemos fallado. Y ayúdanos a seguir tus pasos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.